¿Cómo se conduce una moto eléctrica? Los vehículos eléctricos están de moda, también sobre dos ruedas y sobre todo en nuestras ciudades. Y surge una duda, ¿se conduce igual una moto eléctrica que una normal? ¿Qué diferencias nos vamos a encontrar? Vamos a hablar de motos eléctricas, de las que interesan, de las que no, y de cómo se deben conducir para extraer todas sus ventajas. Bienvenidos a los podcasts del Motoclub Mafre. Y para ello, para hablar de motos eléctricas, vamos a contar con un verdadero experto, Josep Armengol, experto en motos y experto en vehículos eléctricos. Ya os contaré ahora por qué, pero lo primero, bienvenido Josep, gracias por venir aquí a estos podcasts del Motoclub Mafre. Hola y nada, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, decía que eres un experto en vehículos porque yo, aparte de que reconozco que Josep sabe de motos eléctricas y de motos en general mucho más que yo, es que hemos tenido oportunidad de ser amigos y rivales en competiciones de coches eléctricos. Primero en el mundo del slot, donde ambos hacíamos nuestros propios coches, y luego en el mundo del radiocontrol. No voy a decir quién ganaba y quién no, porque eso no es elegante. Pero bueno, vamos a hablar de motos eléctricas. Lo primero, cuéntame, porque me sorprende que sobre todo en las ciudades, las motos eléctricas, yo le veo más sentido y más ventajas que a los coches. Y en cambio me da la sensación que se han extendido menos, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, como dices, se han extendido poco. Las motos eléctricas solo han sabido o han podido extenderse con los servicios estos que hay de alquiler, que les llaman motosharing, pero yo sharing entiendo que es compartir. Realmente lo que haces es alquilar por minutos una moto. O sea, no la compartes no es una moto tuya que la compartes con otra gente, sino que es una moto que tú alquilas. Y es una moto eléctrica, prácticamente yo creo que ya todos los servicios que hay de alquiler de motos así a nivel urbano son eléctricas, y para esto sí que ha sido una revolución, porque realmente yo creo que es un servicio que no se entendería o no sería tan fácil de hacer si no fueran motos eléctricas, ¿no? Pero volviendo un poquito al origen, ¿no? Pero has dicho una cosa que me interesa mucho, porque la comparto, pero quiero saber por qué. ¿Por qué no crees tú que no tiene mucho sentido un servicio de motosharing con unas scooters de 125, de 50, y sí lo tiene con motos eléctricas? Pues porque es lo que iba a decir, un poco qué ventajas tiene el sistema de propulsión eléctrico, ¿no? Los motores eléctricos. Pues una de las ventajas importantes que tiene es que prácticamente no tienen mantenimiento. O sea, realmente una moto eléctrica, lo único que haces es usarla, de vez en cuando comprobar que las ruedas están hinchadas, porque eso no cambia, pero es posible que durante meses no haga falta ni hincharlas, que los frenos en su caso estén decentemente, pero es que nada más, no hay que cambiarle el aceite, no hay que hacer nada más que cargar y descargar la batería. En cambio, incluso un scooter muy urbano, muy sencillo de combustión, pues hay que comprobar que el aceite está en su nivel, que la gasolina está llena, en fin, tiene muchos más parámetros, el embrague, el variador, o sea, tiene muchas cosas, muchos más elementos de desgaste y mucho más coste de mantenimiento. Entonces, claro, desde el punto de vista de una empresa que alquila, pues esos costes hacen la operación menos interesante financieramente. Y desde el punto de vista de un particular que decida apostar por una moto eléctrica para usarla en ciudad, pues también pues todas esas ventajas las aprovechará este particular, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, de motos eléctricas en ciudad y luego vamos a hablar de motos eléctricas más allá de la ciudad. En cualquier caso, hay una cosa en común, y corrígeme si me equivoco. Decías que las motos eléctricas son más sencillas. Es que, claro, las motos eléctricas, igual que los coches, tienen una batería, un sistema electrónico que lo controla, un acelerador que sirve para luego recuperar cuando retienes, y el motor, y ya. No tiene cambio, no tiene embrague, no tiene aceite. Las revisiones a los motores prácticamente se puede decir que son eternos. Claro, esto es una ventaja porque si hay menos cosas que se pueden romper o que se pueden maltratar. Claro, exactamente, es lo que decíamos. O sea, ¿cuáles son las ventajas de la propulsión eléctrica? Pues una de las ventajas indudables es esa, la mayor simplicidad. Es todo mucho más sencillo. Además, como los motores eléctricos tienen un par de arranque tan alto, no necesitan un embrague. Un motor de combustión
pues todos sabemos que necesita un embrague porque o sea, cuando estás parado en un semáforo, el motor, ahora hay sistemas que lo paran, pero luego lo tienen que arrancar inmediatamente para acoplarse la transmisión, ¿no? Pero un motor eléctrico le da igual, tiene una transmisión fija, llegas al semáforo, te paras y no pasa nada. El motor está a 0 revoluciones por minuto y no pasa nada. Cuando das un poquito de gas, a partir de 1 revolución por minuto ya tiene tanto par de empuje que no necesita ni una primera marcha más corta para arrancar, ni un embrague, ni nada. Así que es mucho más sencillo. Luego otra ventaja que tienen es el rendimiento. Un motor eléctrico convierte en potencia prácticamente el 80-90% de la energía que coge de la batería. Y otra ventaja, que eso se puede revertir. Es decir, como bien sabes y has comentado, cuando estás frenando o reteniendo, el motor eléctrico se comporta como un generador y devuelve energía a la batería. Esto también sería impensable. O sea, no hay ningún motor de gasolina que cuando esté en retención devuelva gasolina al depósito. O sea que... Haría bien eso. O sea, para que no lo entienda, vamos a aplicarlo de una forma muy sencilla. El motor eléctrico tiene una ventaja, que si tú le metes energía eléctrica, produce movimiento, y que si tú le metes movimiento, produce energía eléctrica. Es así de sencillo. Exactamente. Pero yo, que sabes que me gusta mucho el off-road, uno de los trucos que utilizo en off-road es retener con el motor. Cuando llevo a 4 tiempos, retengo, casi no uso el freno y consigo que la moto deslice un poco. Me preocupa, me imagino, en una moto eléctrica que en mojado, cuando tú dejas de acelerar, aunque no frenes, la moto está reteniendo. Vamos a hablar de conducción. Imagínate un caso, alguien que nunca ha llevado un scooter ni una moto eléctrica, alquila una moto eléctrica. ¿Qué trucos, qué advertencias le darías primero, para que vaya seguro? Y lo que más importante siempre, ya sabes que aquí nuestra obsesión es disfrutar de la moto con seguridad y luego para sacarle todo partido. Bueno, la verdad es que realmente no cambia muchísimo respecto a un vehículo de combustión automático. O sea, un scooter de gasolina y un scooter eléctrico básicamente haces lo mismo, que es dar gas con la muñeca derecha para acelerar, cortar gas cuando ya no aceleras y vas a vela, digamos, y frenar cuando tienes que frenar. A partir de ahí, depende del fabricante y de las opciones que ponga en la programación de la centralita que controla, digamos, la transferencia de energía entre batería y motor, tanto al acelerar como sobre todo al retener, pues ya puede depender. O sea, por ejemplo, hay fabricantes, esto también pasa en los coches, hay coches que tú puedes programar un sistema de retención máxima de frenada, creo que ellos le llaman one pedal, o sea, porque digamos, en teoría casi no tienes que tocar el pedal de freno, simplemente das gas, un poco como eran los coches nuestros de slot, que si te acuerdas, cuando soltábamos el mando el coche frenaba. Pues esto es lo que hacen en esos coches y eso en algunas motos también se hace. Pero se suele hacer menos porque así como en el coche hay que acostumbrarse, pero parece que la gente se está acostumbrando a lo de la conducción one pedal, digamos, de soltar gas para que el coche frene, en moto cuesta un poquito más porque parece como más antinatural que cuando cortas gas es normal que haya un poco de retención, lo que tú estabas comentando, ¿no? En la moto de campo, por ejemplo, que lo practicas mucho, pero en cambio en moto no suelen dejarte programar muchísima retención los fabricantes de motos eléctricas. Yo, de las que he probado unas cuantas, en la que más retención tenía, la retención se parecía mucho a la retención natural de un motor de explosión. Y yo preguntaba, oye, ¿por qué no le ponéis más retención y así tocaría menos los frenos? Porque al final los frenos, claro, en algunas motos, cuando tocas el primer trozo de tocar la palanca de freno, te mete más retención eléctrica precisamente para frenar más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las motos eléctricas todas tienen la tracción trasera. Entonces, claro, la rueda que está frenando es la trasera. Y como sabemos, cuando en moto frenas mucho la rueda trasera, es posible que provoque un pequeño bloqueo y que desestabilice ligeramente la moto. Entonces, en los coches esto no es así porque muchos son de tracción delantera y claro, cuando tú sueltas el freno, o sea, el acelerador y el coche frena en modo eléctrico, está frenando de delante y lo hace de una forma estable. Por eso es por lo que las motos, muchas no tienen muchísimo freno eléctrico para evitar un bloqueo de rueda trasera. De hecho, en algunas lo que hacen es que tienen conectado el ABS, el sistema antibloqueo de frenos, con la retención del motor, de forma que si detecta que tú cortas mucho gas
tienes el modo de retención puesto muy alto y tocas un poquito el freno trasero, evita que se bloquee la rueda trasera soltando ya sea la retención del motor o el freno. Ya sé que suena muy complicado, pero al final el resumen de todo lo que he dicho es que se conduce muy parecido, que las programan para que sea muy parecido de conducir, para no complicarle la vida al usuario. No, a mí eso me parece lo que dice súper interesante porque en el tema del automóvil sí que es cierto que se requiere cuando un conductor accede a un coche eléctrico, incluso un híbrido. Hay muchas formas de ayudar al coche, de sacar todo el partido. Os comentabas el One Pedal, es que en los coches es tan listo que detecta cuando levantas el acelerador poco a poco, que entiende que necesitas o requieres menos potencia o cuando lo levantas bruscamente. E incluso lo que tiene son fórmulas y tiene el cambio de poner que retenga más o menos. Pero por lo que me cuentas, en las motos dan prioridad a que la conducción sea mucho más natural y más asimilable a un scooter, que un scooter, incluso hoy día de 4 tiempos, con el sistema de transmisión que tienen, prácticamente cortas y no reduces. O sea, un scooter cortas. Le tiene muy poquito, sí. Tienes, a diferencia de una moto de verdad, tienes que usar los frenos. Lo que sí pasa en los coches es que tienes lo que tú comentabas, que es la pregunta que te voy a hacer, porque en los coches tiene un primer toque de pedal de freno que lo único que hace es recurrir o aumentar la retención del motor. Y ya cuando frenas un poco más recorrido, un poco más de presión, entran en acción los frenos mecánicos, hidráulicos. Eso en las motos, por lo que me cuentas, o no pasa o pasa muy poco. Depende del fabricante. Hay algunos que lo tienen, en algunos modelos y hay otros que directamente no lo tienen. O sea, las motos más simples no tienen retención eléctrica cuando tocas la palanca de freno, porque al final eso implica más programación y demás. Entonces, cuando es un modelo muy económico o de pequeña cilindrada, por ejemplo, todas estas que hay de alquiler, cuando tú tocas el freno, el freno es hidráulico directamente, no está accionando la retención del motor. Cuando ya son un poquito más avanzadas, sí. Detecta cuando estás empezando a tocar pues lo que tú dices, ¿no? El primer trayecto de la palanca, en este caso las motos, es palanca de freno, o si es el pedal trasero, pues puede ser. Pero normalmente, como suelen ser scooter o asimiladas a scooter, como no tienen embrague, pues se usa la maneta izquierda para el freno trasero y la maneta derecha para el freno delantero. Entonces lo detectan y sí que te meten un poquito de retención de motor. Depende, ya te digo, no son todas iguales. Pero te voy a hacer 2 preguntas, porque muchas veces cuando hablamos de eléctrico, de vehículos eléctricos, se nos vienen a la cabeza 2 inconvenientes. Uno es el mayor peso y otro es la menor autonomía. En una moto urbana, yo creo que la autonomía que da una batería media es más que suficiente, pero un scooter eléctrico a igualdad más o menos de potencia respecto a un scooter convencional, ¿pesa más? ¿Ese peso está mejor colocado? ¿Se siente más pesado? ¿Qué experiencia vas a sentir si te subes de repente en uno de esos scooters? ¿Qué vas a sentir? Bueno, como bien dices, hemos dicho antes que los motores eléctricos tienen muchas ventajas. Efectivamente, tienen muchísimas ventajas, pero hay una desventaja inherente a la energía eléctrica. Y es que de momento la energía eléctrica cuesta mucho almacenarla. No hay tecnología al final, para almacenarla necesitas una batería y la tecnología que hay de baterías implica que a pesar de que uses litio, que pesan menos y demás, al final la cantidad de energía que tú quieres almacenar para tener una autonomía decente implica un peso excesivo. En los coches se ha solucionado, pues porque la gente se conforma con tener coches de 2 toneladas o 2 toneladas y media a cambio de poder llegar más lejos. En las motos... Simplemente no se ha solucionado. Se ha aceptado que es así. Se ha aceptado. Dicen, ¿quieres 600 kilómetros de autonomía? Pues tu coche va a pesar 2 toneladas y media. Dicen, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? En cambio, en moto, a nadie se le puede decir, ¿quieres que dure 300 kilómetros una carga? Pues entonces la moto pesará 400 kilos. Entonces, directamente, como saben que nadie va a decir que vale, pues no hay motos de 400 kilos. Entonces, lo que hay es un compromiso. Y como bien dices, el mejor compromiso es en motos que se usan en el ámbito urbano. Primero, porque se hacen menos kilómetros. O sea, tú puedes estar muchas horas circulando por la ciudad y no haces 400 kilómetros. Y segundo, porque en el tráfico urbano es el tráfico ideal para una moto eléctrica, porque estás
estás todo el rato acelerando y desacelerando. Cuando viajas por autopista, lo único que haces es gastar energía eléctrica, pero en cambio de semáforo a semáforo, además los sistemas de recuperación de energía son tan buenos que hay veces que parece que prácticamente no baja la carga cuando vas acelerando en un semáforo y cortándolo en el siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se compara con una de gasolina? En cuanto a peso, suelen ser un pelín más pesadas. Una moto equivalente de una 125, vamos a decir, que es la que puede llevar cualquiera con el carné A1 o el carné de coche con 3 años de antigüedad. Son las de 125 de gasolina, son motos entre 10 y 15 caballos. Las eléctricas pues tienen una potencia equivalente entre 8 y 11 kilovatios, que son esos 10-15 caballos. Y la autonomía que suelen tener suele rondar los 100-120 kilómetros. O sea, autonomía realista, 100-120 kilómetros, pero yo me he encontrado con motos que ellos anuncian 120 kilómetros y usándola por ciudad hacer 150-180 kilómetros y todavía quedarme batería. O sea, que es una cuestión de si tú conduces, que es un poco de lo que queríamos hablar, ¿no? Con cuidado, con anticipación. Aquí la clave es la anticipación. O sea, realmente, si tú, por muy eléctrica que sea la moto, si cada vez que se pone el semáforo en verde das gas a fondo y llegas apurando el siguiente rojo, frenando a tope, pues claro, vas a gastar mucho. En cambio, si aplicas una conducción más inteligente, que es dar gas más progresivamente cuando el semáforo está verde y darte igual llegar, porque el semáforo tú lo ves rojo y sabes que en el semáforo te vas a parar. Entonces puedes ir cortando para ir reteniendo, ir recuperando energía y a lo mejor cuando llegas justo se va a poner verde y ni siquiera te has tenido que parar, ¿no? De esta forma es como consigues que te dure mucho más la batería y que, bueno, también castigas menos la mecánica. O sea, que si es tu moto, si es una de alquiler, te da un poquito más igual. Pero si es tu moto, pues sabes que toda la electrónica, los neumáticos y demás también te durarán más. Y la diferencia, hay una diferencia que la gente a veces pregunta, bueno, pero claro, hoy en día los scooters 125, gracias a, pues han ido evolucionando con las normas anticontaminación y demás, pues podemos hablar de los modelos más vendidos. O sea, el año pasado, en 2024 en España, hubo casi un empate entre un Yamaha y un Honda, el PCX y el NMAX 125, porque ha sido un duelo casi han empatado. O sea, han vendido cerca de 10.000 cada uno, pero ya te digo, casi empatados, ¿no? Claro, son modelos que cuestan unos 3.000 euros y que los motores están muy optimizados. O sea, en ámbito urbano gastan entre 2 y 3 litros de gasolina. Claro, al precio que está la gasolina, 2 o 3 litros de gasolina son que unos 5 euros, ¿no? Cada 100 kilómetros más o menos. Una eléctrica puede estar consumiendo el equivalente a entre 1 y 2 euros en 100 kilómetros. Lógicamente depende de la tarifa que usas para cargar y tal y cual, ¿no? Pero, o sea, que incluso con esas motos tan optimizadas, una eléctrica gasta menos de la mitad en dinero y además no tiene ningún mantenimiento. Así que en este ámbito urbano realmente tiene muchas ventajas. Yo quería destacar una cosa que tú has comentado. Es que yo creo que la gran, no sé si llamarlo brillantez o la panacea de los vehículos eléctricos y por ende también, ahora hablaremos de motos híbridas, de los híbridos, es que tú en un coche o una moto convencional consumes combustible para alcanzar una cierta velocidad y luego cuando tienes que frenar, ese combustible lo conviertes en rozamiento y en calor. Y en cambio en una moto eléctrica, esa energía, esa inercia la puedes volver a convertir otra vez en energía eléctrica, con lo cual haya pasado, no en moto, porque no tengo tanta experiencia como tú de motos eléctricas, pero sí en coche, que te asombras de lo mucho que te cunde la batería en el ámbito urbano. Luego sales a carretera y la cosa cambia. Pero antes de abandonar la ciudad, la pregunta del millón es, para alguien que se va a comprar un scooter y se va a mover solo por ciudad, porque imagino que si ya quieres hacer un viajecito la cosa cambia, pero se va a mover solo por ciudad, ¿tú le aconsejarías un coche, una moto eléctrica? Y la segunda pregunta es, si es así, ¿son de fiar las motos chinas? Que hay muchas motos chinas eléctricas. Hombre, yo si tiene claro que no va a abandonar el ámbito urbano, porque ese es el caso de mucha gente, yo lo pensaría seriamente una moto eléctrica porque merece la pena. Porque es que te olvidas prácticamente del mantenimiento y sobre todo si tienes luego forma de cargarla en tu garaje o es de las que puedes, porque hay algunas, que cada vez son más, que puedes desmontar la batería, es como una maletita y la puedes subir a casa para cargarla.
lo cual también es un antirrobo, porque lógicamente la moto eléctrica sin batería no sirve para nada. Entonces, es una cosa a estudiar porque cada vez merece más la pena. Y China ya sabemos que al final en China fabrican como quieres, ¿no? Si la quieres muy barata, no va a ser muy buena. La moto eléctrica más vendida de España el año pasado, ya que hemos dicho cuáles han sido las de combustión, que han sido los que hemos citado, los dos scooters 125 que hemos citado, la moto eléctrica más vendida en España el año pasado no era china, era española. La Silence, que también la venden con la marca SEAT, que me parece que la Silence ha sido la número 1 y la SEAT Mo la número 2 o número 3, o sea que realmente si sumas todavía ha sacado más ventaja. Y es una moto equivalente a una 125 y bueno, pues que ofrece pues prestaciones de movilidad y demás muy parecidas a las de un scooter 125. O sea que además si te quieres comprar una moto eléctrica para la ciudad, además te puedes comprar un producto made in Spain. Eso está bien. Oye, pero ahora resulta que vamos a abandonar la ciudad. Porque ha habido motos, bueno, ha habido motos, yo eso sí la he probado, una KTM Freeride, que era eléctrica, de enduro. Y ha habido algunos experimentos de motos tanto eléctricas, incluso Harley Davidson hizo una, como incluso Kawasaki, corrígeme si me equivoco, está experimentando con motos híbridas. Háblanos de la moto eléctrica o incluso de la híbrida cuando abandonamos la ciudad. Ahí ya empezamos a tener problemas de autonomía. Si es una eléctrica pura, sí. O sea, el problema número 1 es la autonomía, por lo que hemos dicho, porque no puedes hacer una moto de 400 kilos. Y entonces, pues las autonomías están más o menos en torno a unos 200 kilómetros. Esos 200 kilómetros, si tú conduces con tranquilidad dentro de los límites y aprovechando mucho, pues cuando es cuesta abajo, cortando un poquito para retener un poquito y recargar y demás, pues a lo mejor llegan a ser 250 kilómetros. Pero como seas muy alegre con el gas, y hay que decir que las motos eléctricas, tanto las de ciudad como las de fuera, lo que hemos dicho, una de las ventajas que tienen es que tienen un par motor inmediato desde bajo régimen, y entonces esto lo que hace es que corren. O sea, realmente mucha gente la primera vez que prueba una moto eléctrica, de lo que se sorprende es de lo que corre. Dice, ostras, ¿cómo acelera esto? Porque yo pensaba que la moto eléctrica era un carrito de polos. No, las motos eléctricas aceleran y corren. O sea, que empieza a hacer una conducción poco ecológica. Claro, si te dejas seducir por esa adrenalina de la aceleración, pues claro, gastas mucha más batería y entonces la autonomía que se suponía que eran 200, ni son 250 ni 150. A lo mejor vas justito habías calculado un trayecto de ida y vuelta que eran 150 kilómetros y si te has pasado de alegría vas a llegar muy justito, ¿no? Una posible solución, en los coches está clarísimo, porque en un coche hay mucho sitio para meter muchas cosas, baterías, motores. En las motos no tanto, pero como bien has dicho, Kawasaki lo ha conseguido. Y Kawasaki tiene dos motos híbridas en el mercado desde el año pasado, que son la misma, con carenado completo o versión naked, ¿no? Digamos, sin carenado. Y es una moto que es la equivalente a una 500 de estas para carneados de potencia mediana, pero tiene el motor de gasolina de 2 cilindros y 400 y pico centímetros cúbicos y luego una parte eléctrica con una batería. Y permite todo tipo de mezcla o sea, el sistema híbrido te permite ir en modo eléctrico puro, para lo que tiene una autonomía de unos 50 kilómetros, con lo cual, digamos que tú puedes entrar en un núcleo urbano que tenga una parte a lo mejor peatonal o muy limitada solo para vehículos de cero emisiones y ahí tú puedes dejarla en cero emisiones y funcionar en modo eléctrico. Puedes, cuando sales de esa zona y te vas a carretera, aprovechar las prestaciones del motor de gasolina, que es un motor, como digo, de unos 40-50 caballos tipo A2 y que ofrece buenas prestaciones. Y puedes mezclar las dos, porque, por ejemplo, tiene un modo para adelantamientos, por ejemplo, que tú puedes estar en el modo de gasolina y apretando un pulsador tener como un modo turbo en el que a la parte eléctrica, pues los 10-15 caballos de la parte eléctrica se suman a los de la parte de gasolina y acelera más. Es una cosa que dura muy poquito rato, pero
pues por ejemplo, en un adelantamiento sería un buen ejemplo, ¿no? Te permite un poco lo mejor de los dos mundos. Claro, el inconveniente que tiene es que es una moto que pesa, porque una 500 de este estilo pues son motos muy ligeritas y esta no es tan ligerita, y luego que también el precio de salida, aunque lo han bajado de oferta, pues claro, es cara porque lleva una tecnología además que es muy única, solo la tiene esta moto. En resumen, yo creo, porque al final, yo creo que la moto, el que sea de ciudad urbana o el que sea de carretera, tiene, a diferencia de un coche, una clara orientación. Digamos que la moto urbana la orientación es práctica, es un vehículo práctico ante todo. Habrá gente que vaya por afición, es mi caso, pero sobre todo la gente va porque es práctica, se aparca, se puede ir por los sitios que los coches no puedes ir, va más rápido. Pero en cambio, la moto de carretera, ese componente práctico desaparece. A mí me encanta viajar en moto, pero es lo menos práctico del mundo. Con lo cual, al final, ahí lo que veo es que una moto eléctrica te vas a hacer, yo cuando salgo un domingo por la mañana me hago 200, 300 kilómetros, con una moto eléctrica no me veo, y si voy de viaje ya ni te lo cuento, claro, porque el problema... No sería imposible, pero lo tienes que tener muy bien planificado. O sea, tienes que... No te deja improvisar tanto. O sea, por ejemplo, las motos eléctricas más grandes o más de carretera que hemos probado, que son las American Astero, que fue una marca pionera en este mercado que yo les conocí desde el principio, y tienen unos modelos, o sea, no solo con prestaciones de moto grande, sino que también tienen alcance de moto bastante grande. Pero, pues es eso, dices 300 kilómetros, vale, pero la salida que vas a hacer, ¿a qué ritmo va a ser? ¿Dónde vas a parar a comer o a tomar algo? Procura que donde pares a comer o a tomar algo haya un sitio para poder recargar, y así por si las moscas, ¿sabes? Más vale llegar a casa luego con un 30 o un 40% de batería que llegar con un 5% de batería. Bueno, es que además hay una cosa que yo siempre recuerdo con los vehículos eléctricos, es que tú, si te quedas sin gasolina, tienes, a pesar de todo, la mala suerte de que te quedas sin gasolina, un compañero tuyo va con una garrafita, te trae 1 litro de gasolina y llegas. Y con una moto eléctrica o un coche, grúa y a un punto de recarga. No hay otra opción. Porque además en las motos de carretera, esa opción que comentabas tú tan interesante de que te subes la batería a casa, no existe. Pasa como en los coches, la batería está integrada en la moto y para cargar la batería tienes que llevar la moto. O sea, con lo cual esa opción no existe. Oye, ¿podemos resumir, porque ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, podemos resumir, ponerlo fácil, que las motos, hoy por hoy, las motos eléctricas consideramos que son muy recomendables en ciudad, que hay que ver bien qué uso le quieres dar a la moto si quieres una moto de carretera, y que dejamos una puerta abierta a ver si el mundo de la hibridación llega a la moto, aunque, bueno, no sé si tienes datos o cifras de Kawasaki, cómo le está yendo siendo pioneros en las motos híbridas. Bueno, yo creo que sí, que la moto eléctrica ligera, como moto urbana, yo creo que es recomendable. O sea, no le veo pegas. O sea, tiene muchas ventajas. Y solo si tienes claro que de vez en cuando vas a salir al extrarradio más lejos y demás, o que vas a ir mucho por circunvalaciones o algo así, pues a lo mejor te merece la pena un modelo de combustión, ¿no? Pero es planteable. Fuera del ámbito urbano, pues lo que hemos dicho, no es imposible, y ahí están las motos que se están vendiendo y la gente que las disfruta, y hay gente que ha hecho más de 100.000 kilómetros con moto eléctrica y, claro, y no los han hecho por ciudad, o sea, los han hecho viajando y moviéndose por ahí, o sea que no es imposible, pero implica mucha más planificación, ¿no? Porque no las autonomías son todavía muy justitas. El tema de la hibridación, yo francamente no lo veo muy claro, porque en una moto, al final es lo que decíamos, no hay mucho sitio. Kawasaki ha obrado el milagro de meter en una moto que aparentemente es igual, porque no es muy grande ni nada, o sea, tú la ves y si no te dicen que es híbrida, pues no dirías, bueno, claro, es híbrida porque se ve que lleva unas maletas muy grandes para las baterías, o que... No, o sea, si tú no te lo dicen, no lo parece. Pero el que haya obrado el milagro no significa que, por una parte, que tenga mucho sentido, porque al final una moto en sí, incluso de combustión, lo que decíamos de los scooters 125, ya son tan eficientes que hasta qué punto la hibridación merece la pena, ¿no? Y luego que también es una cuestión de demanda. La gente busca motos
o de gasolina puras o eléctricas puras porque tienen claro ese objetivo, ¿no? El tema de la hibridación no queda muy claro. Sí, la puedes aprovechar en los dos ámbitos, pero no han tenido mucho éxito, esa es la verdad. Bueno, es como las motos trail, que hay quien dice que valen para todo y hay quienes decimos que hacen todo mal. Eso es poco lo mismo. Ya, pero las trail sí han tenido mucho éxito, porque es lo que más se ve. Arrasado. Por eso te digo yo que a lo mejor las híbridas acabarían arrasando. Bueno, pues nada, yo quería decir antes de acabar que ya sabéis, todos los socios de nuestro motoclub, que tenemos un servicio de rutas donde empezaremos a tener en cuenta las motos eléctricas. Y también tenemos nuestro consultorio, donde todas las dudas, aunque yo creo que lo que nos ha contado Josep, pocas dudas os han quedado, por lo menos a mí no me ha quedado ninguna. Ya se me han acabado todas las preguntas, pero si acaso tenéis alguna, no dudéis en hacérnoslas. Bueno, te amenacé la última vez que estuviste que nos aportas tanto que volveremos a llamarte. Te vuelvo a decir lo mismo. Muchas gracias, pero seguro que se nos ocurre algo para traerte otra vez o a los podcasts o a las charlas nuestras del Motoclub Mafe. Muchas gracias, Josep. Nada, gracias a vosotros y cuando queráis. Bueno, pues disfrutad mucho de vuestra moto, pero con seguridad. Un abrazo a todos.